conversación y panorámica. Esto es Combinación Línea 1. Como señalaba Alejandro Guillé, queremos hablar acerca de la importancia de la planificación territorial de las construcciones a propósito, no solo de los socavones, sino también de derrumbes y deslizamientos de tierras que han afectado a diversos inmuebles por este sistema frontal. De este tema vamos a conversar hoy en nuestra sección Combinación Línea 1. ¿Con quién, Alejandro Guillé? Con los que saben. Pamela Jara, ella es geóloga de la Universidad de Chile, además es doctora y licenciada en Ciencias con mención en Geología, también se desempeña como docente de Geología Estructural en la carrera de Ingeniería de Ejecución Civil y Minas de la Universidad de Santiago de Chile desde hace ya algunos años. Así es que lo mejor para aclarar este tema de por qué se inunda. ¿Por qué se inundan las ciudades, los pasos niveles? ¿Por qué los edificios que valen 500 a 600 millones están ahí en el camino Concón, ahí como que se cierran o no? ¿Cómo está, profesora? Muy buenos días. Buenos días, Pamela. Muy buenos días, Alejandro, Daniela. Buenos días y gracias por la invitación. Oiga, sí, ya está cosa que conversar porque uno no entiende. Sí. Cuando pasan las emergencias, todo el mundo pone atención. Se pasó la emergencia y ya nos olvidamos. Entonces, el momento de poner ciertos puntos de las IE. ¿Por qué nos inundamos tanto? Yo he estado en otros países que se inundan, que llueve y todo, pero bueno, Brasil es una excepción hoy día porque ha sido terrible eso. Pero en general las ciudades resisten y la infraestructura de Santiago Antiguo es muy superior a la que tiene hoy día. Sí, bueno, primero se nos va a hacer cortito el tiempo porque sí, hay mucho que conversar y justamente normalmente se dan estos espacios cuando está ocurriendo la emergencia, la contingencia, pero en realidad sería ideal estarlo conversando continuamente porque somos un país que está siempre... tiene que estar preparado para este tipo de situaciones, sobre todo estas lluvias de ahora que no son anormales quizás, pero quizás es nuestra nueva normalidad también. Cada cierto tiempo vamos a tener sequías y vamos a tener también grandes lluvias y debemos estar preparados. Las inundaciones se pueden dar por varios motivos, depende mucho del lugar, pero en las ciudades, en las zonas urbanas, se da mucho que zonas que se inundan no pueden estar quizás bien canalizadas las aguas. El agua siempre va a buscar por dónde correr, ¿cierto? Por dónde bajar a su nivel base para llegar al mar, básicamente, y cuando no encuentra por dónde fluir, las ciudades están muy impermeabilizadas, ¿cierto? Con todas las construcciones, entonces se dan estas inundaciones. Eso hablando en términos muy generales, porque también sabemos que hay lugares en donde con poca agua se inundan algunas. Ahí también hay problemas de infraestructura, pero como no soy ingeniera, no me voy a meter en ese tema en particular. Obviamente que hay zonas en donde sí hay problemas de infraestructura que hay que solucionar y a tiempo antes de que ocurra la emergencia. Y en otras zonas, es un tema naturalmente que tiene que ver el el uso agua... del suelo, o sea, porque hay cosas que efectivamente no se pueden prever. Pero hay otras que sí se pueden prever. Hay suelos que son más aptos que otros para construir. Y acá se usa, las ciudades crecen en cualquier dirección sin regulación aparente. Ese es el tema principal, la regulación. La planificación territorial y la regulación es algo muy relevante y en donde la geociencia, yo geóloga, pero hay muchas áreas que se preocupan, ¿cierto? Hacen los estudios y estos no son considerados. No son considerados en la normativa, pero incluso más allá de la normativa también hay planes reguladores que permiten, ¿cierto?, que se dan las autorizaciones para construir en donde no se debe, y en muchas ocasiones no se han hecho los estudios, o sea, no se ha invertido en hacerlos en lugares específicos, pero en otras zonas los estudios existen. Y existen el Sennagiomín, por ejemplo, en el caso que mencionaron de los socavones, existen estudios de hace más de una década que en algunos sectores no han sido considerados. Entonces, ahí hay un tema súper relevante, claro, y es no llegar tarde, no llegar a
literalmente tapar los hoyos. Exacto, de forma reactiva, Pamela Jara, geóloga que nos Exacto. acompaña esta mañana en Línea 1. Hagamos un poco de educación, siempre es importante también para nuestros telespectadores y auditores de Línea 1. Hablemos de las remociones en masa, que ya hemos visto que tienen efectos bastante importantes, sobre todo en las zonas urbanas, casas que hemos visto a veces de una estructura más ligera, otras más sólidas que se han visto afectadas. Expliquemos en términos geológicos, desde tu expertise, qué implica, porque acá también hay piedras, ramas, árboles y la basura que dejamos también las y los personas que vivimos en ese entorno. Sí, bueno, remoción en masa es un término muy amplio, ¿cierto?, para hablar de material que se puede deslizar y caer en ciertas zonas. Lo primero que voy a mencionar es que los peligros, o sea, perdón, los desastres no son naturales. Entonces, los desastres no son naturales, son a causa de que nos ponemos en una posición, ¿cierto?, vulnerable y se ven afectadas la sociedad, la infraestructura, las personas. Entonces, en el caso de los deslizamientos, ¿cierto?, de remoción en masa, caídas de roca, es porque naturalmente hay zonas que por un gatillante, que en este caso que estamos viviendo ahora es el agua, un gatillante puede generar que material caiga. A veces el gatillante es el sismo, por ejemplo, y somos un país que está normalmente, o sea, tenemos que estar preparados porque es algo que puede ocurrir. Por eso que se hacen estudios, tenemos mucho capital humano, ¿cierto? Hay muchos geocientistas trabajando por mantener actualizados los mapas de riesgo, por ejemplo, y ahora lo importante es considerarlo, o sea, no ubicarse, porque las remociones de material, las caídas los deslizamientos que se pueden generar, normalmente están mapeados, o sea, se sabe dónde existe ese peligro, y nos ponemos en riesgo cuando nos instalamos ahí. Entonces, considerar los estudios y normalmente estos mapas, de hecho, tienen colores distintos en donde el riesgo es mayor. Entonces también los planes reguladores tienen que considerar hasta dónde somos capaces de como aguantar este riesgo, porque nos vamos a poner en una situación de riesgo, pero qué tanto estamos dispuestos a gestionar, ¿sí? Tienen colores, por ejemplo, rojo, donde en verdad debiese estar prohibido habitar, y otros colores en donde bajo ciertas condiciones extremas sí se podría dar que llegue el material o que se inunde la zona, etcétera. Bueno, y eso Entonces, significa también un precio del valor del suelo, y si se hace alguna obra, el público tenga derecho a saber bajo qué riesgo, porque nosotros tenemos el caso emblemático, que no es solo el ocupamiento por necesidad urgente. Cuando la gente no tiene dónde vivir, se pone en cualquier parte, levanta su casita con unas cuantas calaminas y no tiene otra alternativa. Sí. Pero resulta que aquí hay proyectos inmobiliarios que pasan por todos los controles y después se empiezan a entrar en crisis los edificios, amenazan a los demás abajo. Ahí estamos viendo imágenes de lo que pasa habitualmente ya en el camino a Concón, que es el peor uso posible del uso del suelo. Pero ¿y de qué sirve entonces? ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde está la regulación? Y por último, ¿dónde está la ética y el sentido común, ¿no?, de las propias empresas que construyen sabiendo que están en el peor lugar? sí, quizás sabiendo, y también yo acá no estoy para culpar a nadie, pero no soy ingeniera, y yo creo que estas son construcciones de alto nivel, tenemos ingeniería de alto nivel en este país, y probablemente esos edificios están hechos para resistir, porque tenemos una norma sísmica excelente, entonces no podemos tampoco culpar a la inmobiliaria, porque muchas veces también es por desconocimiento, porque son las autoridades también las que tienen que, previo a dar un permiso, solicitar los estudios. Ya debemos, quizás desde ahora en adelante, si es que no se hace, solicitar siempre los estudios geológicos. Hay una campaña, de hecho, que se llama Un geocientista por municipio, que justamente llama a que las municipalidades estén asesoradas por geocientistas que permitan que, si bien la normativa permite construir en estos lugares, porque justamente sobre las dunas de Concón hay un sector, hay varios sectores que son privados,
que no están protegidos, entonces están en todo su derecho a construir y si la normativa lo permite, entonces ¿por qué no? Pero las municipalidades debiesen tener entonces este asesoramiento, sobre todo si no piden los estudios a Cernagiomín, porque en el caso de la Municipalidad de Concón, que es la misma cadena de dunas que está ahí, en el caso de Concón solicitó estos informes y no se ha construido en el lado de Concón, y siendo las mismas dunas. Entonces, ahí hay temas que debemos gestionar. Yo acá también aprovecho de mencionar que desde el lado de las geociencias, de los geólogos, se ha impulsado también bastante el tener un servicio geológico nacional. Súper relevante, porque en este momento la parte geológica e incluso la parte de riesgo está incluida en el Cernagiomín, que es el Servicio Nacional de Geología y Minería. Pero hay una parte muy gigante de la geociencia que no está directamente relacionada con la minería. Está el riesgo volcánico, y todos estos otros que debiese impulsarse el que como país tengamos un servicio geológico nacional y que no dependa del Ministerio de Minería como es actualmente, que dependa del Ministerio del Interior, por ejemplo. Y solo para terminar, porque, o sea, no para terminar, para cerrar como la idea con Viña del Mar, claro, en este caso son edificios, ¿cierto?, de alta plusvalía, con una vista hermosa y edificios gigantes, pero también hay zonas en donde se construye con permisos y todo correcto, en zonas que también son vulnerables y por personas o por empresas que no tienen los mismos recursos que en este caso. Y hago estoy preocupada, no sé bien lo que ha pasado, pero en el caso de las construcciones que fueron afectadas en los incendios de hace poco tiempo, sí, que también están en Viña del Mar, esos suelos fueron afectados por los incendios y quedan al descubierto, ¿cierto? Quedan mucho más propensos a la erosión, porque ya no está la capa vegetal que previamente permitía, ¿cierto?, que resistiera de una forma distinta a la que actualmente pueden resistir. Entonces, súper importante que se consideren estos estudios, porque tengo entendido que incluso se han hecho informes para prevenir que se vuelva a construir o que se construyan zonas que ahora podrían, con estas grandes lluvias, ser afectadas, y viviendas de emergencia incluso se pueden ver afectadas. Así Exacto. Que ojalá que se considere más. Solo precisar que esto, porque muchos medios también confunden, esto no es en Concón, tampoco en Viña, es en Reñaca, pero no, es el sistema dunar, sí, es el sistema dunar de Concón. Y ahí como geóloga te quiero preguntar también, Pamela Jara, las características, porque uno también dice, ¿no?, la falta de solidez, o finalmente también las características de estas arenas propias, ¿no?, de esta zona de la quinta región, porque claro, acá son unas dunas que cuelgan finalmente, ¿no?, y que no tienen una alimentación directa con el mar, a diferencia de otros campos de dunas o la zona del sistema dunar. Y es súper antiguo, uno lo recuerda también, ¿no? Pero quiero saber ahí qué condiciones especiales se tiene que dar para construir en un sistema dunar, sobre todo como el que tenemos en esta zona entre Reñaca y la misma comuna de Concón. Que hay otras ciudades de Chile también, sí, por ejemplo, Iquique. Mira, sí, claro, por supuesto. Claro. A ver, solo para precisar, mencioné Viña y Concón porque la municipalidad en el caso que está ocurriendo ahora es la municipalidad de Viña del Mar, y en el caso de donde no está construido es la municipalidad de Concón. Ah, buenísimo. Pero sí, pero las dunas, claro, tienen un nombre que es como campo dunar de Concón. Claro. Es un sistema dunar que tiene un poco menos de 5 kilómetros de extensión. Es un campo dunar antiguo, o sea, tiene miles de años, ¿ya? Fósil le llaman también porque no está activo, o sea, no está recibiendo actualmente arena para hacer pero sin embargo, debido a la intervención
el mismo Cernagiomín en su informe indica que esta duna podría activarse, o sea, hay un riesgo de que se vuelva a activar, que al erosionar material el viento pueda generar movimientos de arena, porque algo que es relevante es que no es roca, no está compactado, ¿ya? Hay rocas que están formadas por arena, en este caso no es roca, ¿ya? Es una duna, es joven, es un sistema dinámico, puede reactivarse, como también es muy relevante el hecho de que hay vegetación, que si sacamos queda entonces también el material ahí dispuesto para la erosión. Incluso el agua percola, es súper permeable, entonces desde antes de estas construcciones ya está registrado que hay vertientes cuya agua cae hacia el camino. Es decir, escurre, ¿no? Vertientes, escurre el agua por debajo de la duna, entonces, o sea, por dentro, digamos, y cae el agua cerca de los caminos, agua que antes de que existieran los caminos, obviamente caía hacia el mar. Entonces, es parte de un sistema más grande que solo la duna, no es solamente el tema, el suelo, porque claro, cuando se hacen estudios, se toman muestras y se puede medir la cohesión que tiene, su resistencia, y normalmente se diseña, la infraestructura se genera con eso, pero tenemos que estar acostumbrados, tenemos que aprender a convivir con el entorno más allá del suelo que está justo debajo de nosotros, porque viene agua, percola, cae por allá, es un sistema muchísimo más grande, un sistema dunar es ya algo sabemos mucho lo que más amplio, ocurre, solo las el suelo. consecuencias, Claro. absolutamente. Muchas gracias, Pamela. Pamela Jara, geóloga de la Universidad de Chile, doctora, licenciada en Ciencias, convención en Geología, en esta mañana, para aprovechar que está la circunstancia para poner una vez más el tema y que todos aprendamos de que se pueden hacer buenos negocios, pero no es por qué hacerlos bajo responsabilidad de otro, a consecuencia de otro. Es planificar, es prever, saber usar los suelos, ser matices, áreas verdes con vivienda. Conversación y panorámica. Esto es Combinación Línea 1.